Custodia di Santa. Custodia di Santa. Custodia di Santa. Custodia di Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa Francisco desde el patio de San Dámaso en la Ciudad del Vaticano. Desde los estudios de Vatican Media reciban un saludo cordial de quien les habla Renato Martínez, a nombre de todos los integrantes de Radio Vaticano, Vatican News. Asimismo agradecemos la asistencia técnica del señor Gustavo Messina. Mientras ya vemos en imágenes al Papa Francisco que está saludando a todas las personas, a todos los peregrinos que se han dado cita aquí en el patio de San Dámaso del Vaticano, aprovechamos para saludar a todas las personas que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, así como también a través de nuestro portal Vatican News, y también un saludo especial a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. De modo especial, saludamos a las emisoras de EWTN Televisión, a Radio Paz de Miami, a Radio Teresita en Palm Beach, a Radio Inmaculada y Inmaculada Televisión en Galveston, Estados Unidos,
a Radio Misión Católica de Georgia, Estados Unidos, a Radio Luz en El Salvador, a Radio María en Chile, a Radio María de Panamá, a Radio María de Venezuela, a Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, a Setelmón TV, a Popular TV de Cantabria, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización y un saludo especial a Radio Magna en Chubut, Argentina. Hoy, 16 de septiembre de 2020, miércoles de la 24 semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia también celebra la memoria litúrgica de los santos Cornelio Papa y Cipriano, obispos y mártires, cuando en la Ciudad del Vaticano son las 9:29 de la mañana, damos inicio a esta transmisión de la audiencia del Papa Francisco en este nuevo ciclo de catequesis que ha inaugurado el 5 de agosto de 2020 sobre el cuidado de la creación, sobre todo cómo tenemos que cuidar y curar el mundo afectado no solo por la pandemia del coronavirus, sino también el mundo que es afectado por el daño que se hace a esta casa común en la cual vivimos. El Papa sigue saludando en este momento a unos peregrinos de Filipinas. Bendice los objetos religiosos como rosarios y cruces y medallas, y también fotografías que le presentan al Santo Padre. En su recorrido, el Papa Francisco ha saludado a los estudiantes del Colegio Pío Latinoamericano, sacerdotes que provienen de diferentes países de América Latina que vienen a Roma a prepararse y a seguir sus estudios en filosofía, en teología y en todas las ciencias teológicas. También ha saludado a peregrinos que han llegado desde Honduras, a un grupo de fieles desde Quito, Ecuador, y también desde Colombia. En estos momentos sigue intercambiando saludos con un grupo de personas que le muestran una fotografía y van explicando un poco de su historia, y el Papa Francisco bendice esas fotografías. Asimismo, recordamos que el día de hoy se celebra a nivel internacional el Día de la Prevención de la Capa de Ozono, esa capa que es una franja frágil de gas que protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo así a preservar la vida en nuestro planeta. Recordamos que son ya 35 años que se lleva adelante esta iniciativa de la protección de la capa de ozono, cuando a finales de la década de 1970 un grupo de científicos descubrió que se estaba creando un agujero en este escudo protector que tiene la Tierra. A partir de eso, la respuesta fue bastante inmediata y global, así que en 1985 se firmó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, y así se ha ido desarrollando diferentes iniciativas para proteger esta capa de los rayos ultravioletas del sol, que si bien es cierto la luz solar nos da vida, pero sin esta protección la luz solar sería demasiado fuerte para la misma vida. Este año la ONU ha decidido tener como lema para la celebración de este día la capa de ozono para la vida. Ozono para la vida es el lema que acompaña este año la reflexión y sobre todo la toma de conciencia sobre la protección de esta franja tan frágil de gas que protege la Tierra. El Santo Padre, en tanto, ha seguido su recorrido hasta la sede que han instalado aquí en el patio de San Dámaso para poder dar inicio a su catequesis. Sigue bendiciendo y saludando a todas las personas que se han dado cita en este patio histórico del Palacio Apostólico. Son muchos los peregrinos que han llegado y que quieren estar y sentir la cercanía de el sucesor de Pedro aquí en el Palacio Apostólico. Después de todo este tiempo de cuarentena y de aislamiento social, se ha permitido a un grupo de fieles poder ingresar con las debidas medidas sanitarias para poder participar en esta audiencia general. En este momento, el Santo Padre intercambia un pequeño diálogo con una religiosa y un grupo de fieles que están aquí presentes en la audiencia de los miércoles. En este sentido, recordamos que este patio de San Dámaso fue construido bajo el pontificado del Papa Nicolás V en 1447 y 1455.
fue una parte de la construcción del Palacio Apostólico que formó parte de esta renovación de esta área del Vaticano. El nombre de San Dámaso fue atribuido en honor al pontífice número 37 de la Iglesia Católica, que llevó adelante su ministerio entre el 366 y 384 y fue conocido por haber desarrollado el culto a los santos mártires y la unidad de los cristianos en Italia. La memoria litúrgica de San Dámaso se celebra el 11 de diciembre de cada año. Mientras el Papa firma una pequeña hoja que le han presentado, leemos una pancarta que han colocado aquí en el patio de San Dámaso de los peregrinos que han traído. Dice: venimos de la periferia, venimos de fuera. Y el Papa con ellos intercambia un saludo y sigue firmando algunas postales y algunas fotografías. Este patio que hoy recibe a los fieles y peregrinos de diferentes países del mundo siempre ha sido una zona donde se da la bienvenida a los visitantes oficiales que llegan al Vaticano para las audiencias y los encuentros con el Santo Padre. Aquí se reciben a los jefes de Estado y de Gobierno, pero también a los embajadores y a los obispos que van a la sede apostólica en visita ad limina. El protocolo señala que es el prefecto de la Casa Pontificia quien recibe aquí en este patio a todas estas personalidades, y así da inicio a este momento formal, que el día de hoy se ha convertido en un momento de encuentro al recibir a todas las personas que desean participar en la audiencia con el Papa Francisco. En la historia también se conoce este patio de San Dámaso como el lugar donde los nuevos guardias suizos prestan juramento cada 6 de mayo. Es el tiempo en el cual, en una ceremonia, los nuevos reclutas que prestarán servicio en la Santa Sede juran la fidelidad y lealtad al Santo Padre y a la Santa Sede. El Papa sigue intercambiando sus saludos con los peregrinos, con las religiosas, con las personas que están aquí presentes para la audiencia de este miércoles. Una audiencia bastante particular, la que hemos venido siguiendo estos días en las diferentes reflexiones y catequesis que el Papa Francisco ha dirigido en los miércoles pasados, se enmarcan dentro de este tiempo de la creación, dentro de este tiempo que inició el 1 de septiembre y concluirá el 4 de octubre en la memoria litúrgica de San Francisco de Asís. Es por ello que el Papa Francisco, en su mensaje para la celebración de la 6ª Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, ha dicho que este tiempo es un tiempo especial en el cual los cristianos renuevan en todo el mundo su fe a Dios Creador y se unen de manera especial en la oración y asumen la tarea en favor de la defensa de la casa común. Es por ello que el Papa Francisco también ha manifestado que la familia ecuménica ha elegido para este tiempo de la creación del año 2020 el lema Jubileo de la Tierra, y es precisamente porque en este año se cumple el 50º del Día de la Tierra. Además, este marco celebrativo se enriquece también porque celebramos el 5º aniversario de la publicación de la encíclica del Papa Francisco sobre este tema, sobre el cuidado de la tierra, que es la Laudato Si. Fue promulgada el 24 de mayo de 2015 y ahora también festejamos este 5º aniversario. Entonces, este tiempo marcado por la pandemia también ha sido marcado por la reflexión del Santo Padre sobre este tema central de su pontificado, que es el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación. En este sentido, estamos invitados a recordar que sobre todo somos nosotros los principales protagonistas, los responsables de este cuidado, los responsables de que la casa no es solamente mía, la casa común es de todos y por ello tenemos que ser responsables los unos de los otros. En este sentido, el Papa también en diferentes ocasiones ha evidenciado que la pandemia
del coronavirus nos ha hecho ver de que todos estamos relacionados y de que todo está interconectado. Por ello, el cuidado del que está a mi lado, el cuidado del otro, es importante y fundamental en este periodo, no solo de pandemia, sino en este periodo en el cual estamos aquí presentes en esta vida en la casa común. El Papa Francisco continúa firmando fotografías, firmando postales y saludando a la gente que está presente. Acabamos de ver también otros sacerdotes que provienen de otros países latinoamericanos que están aquí en el patio de San Dámaso para poder seguir la reflexión del Santo Padre. Ahora un grupo de jóvenes intercambian un pequeño diálogo con el Papa y se toman fotografías para poder llevar un recuerdo a sus países de procedencia. El Papa también bendice los objetos religiosos que los fieles han traído hasta aquí, rosarios, cadenas, medallas, que seguramente utilizarán en su devoción personal a la Virgen María. Respetando la distancia, sobre todo sanitaria, el Papa Francisco sigue su recorrido hasta la sede que han colocado aquí en el patio de San Dámaso, en la Ciudad del Vaticano. Continuando en este marco celebrativo del tiempo de la creación, recientemente el Papa Francisco ha tenido un encuentro. El sábado pasado ha encontrado a las comunidades Laudato Si, este grupo de comunidades que surgieron después del terremoto en Amatrice, una ciudad italiana, que en el 2016 devastó esta zona, y a partir de ello un grupo de fieles comenzó a organizarse bajo el impulso y el apoyo del obispo de Rieti, Monseñor Domenico Pompili, y también de un sociólogo, escritor y gastrónomo que es Carlo Petrini. Dieron origen a estas comunidades Laudato Si. A ellos el Papa les ha dirigido un mensaje, un discurso, en el cual los ha invitado a desarrollar sobre todo la ecología integral. Y para esto es importante, les ha dicho, tener presente dos elementos importantes, dos palabras clave para el desarrollo de una ecología integral. Y estas palabras son la contemplación y la compasión. Refiriéndose a la primera palabra, el Papa Francisco ha dicho que la contemplación es aquella que nace de la mirada de la realidad, una mirada que tiene que ser profunda, no una mirada rápida, distraída y superficial, no, sino que es una mirada en la cual tenemos que nosotros ubicarnos y estar presentes en medio de esta realidad que nos rodea, para así ser parte de ella y sentir que somos parte de esto que es nuestra casa común. Por eso es importante tener en cuenta el silencio, para poder escuchar no solamente con el oído, sino también con el corazón. Es importante liberarse de muchas cosas, y entre estas cosas el Papa ha invitado a liberarnos de la presión del teléfono móvil, del teléfono celular, para mirar a los ojos a los que están a nuestro lado y a la creación que se nos ha dado como regalo. Así que el Papa Francisco continúa bendiciendo a las personas y a los objetos religiosos que le van presentando a lo largo de su camino hasta la sede para poder dar inicio a esta audiencia general. También con ellos intercambian saludos y también se toma algunos selfies para poder dejar un recuerdo a estas personas que se han congregado en el patio de San Dámaso. Continuando con esta reflexión que el Papa les ha dirigido a las comunidades Laudato Si, el Papa les ha dicho que contemplar es regalarse tiempo para estar en silencio, para rezar, para que regresen al alma la armonía, el equilibrio sano entre la cabeza, el corazón y las manos, entre el pensamiento, el sentimiento y la acción. La contemplación, ha dicho, es el antídoto para las decisiones precipitadas, superficiales y sin pies ni cabeza. Finalmente ha señalado que el que contempla aprende a sentir el terreno que lo sostiene, comprende que no está solo y sin sentido en el mundo. De aquí, ha señalado, nace la compasión, una compasión que va en contra de la contaminación de la voracidad humana en la realidad buena que nos ha dado el Creador, que es esta creación. Ya el Papa se va acercando hasta la sede
que han instalado para poder dar inicio a la audiencia de este miércoles 16 de septiembre y sigue bendiciendo y saludando a todas las personas que va encontrando a lo largo de su recorrido, sacerdotes, religiosas, madres de familia, jóvenes, estudiantes, que van intercambiando gestos y saludos al Papa Francisco, quien responde con sonrisas, palabras y también la bendición apostólica a cada uno de ellos. En este momento le presenta un solideo al Papa Francisco que bendice y que le piden que se coloque. El Papa lo recibe y va a intercambiar un pequeño diálogo con esta persona que le ha presentado este solideo. El Papa también le regala un rosario para que pueda así desarrollar su devoción mariana. En este momento se coloca el solideo que le han otorgado y el Papa se lo pone en la cabeza y en medio de sonrisas va intercambiando un pequeño diálogo. Finalmente, para concluir con lo que el Papa Francisco les dijo a estas comunidades Laudato Si el día sábado anterior, les ha dicho que la contemplación es un elemento importante para poder responder a este desafío de la ecología integral. La compasión no es ser indiferente de lo que sucede alrededor, tampoco es un pietismo. La compasión es eso que tenemos, es la prueba de la mirada de Dios, que no obstante todo el mal que pensamos y hacemos, siempre nos ve como hijos amados. No nos ve como individuos, sino como hijos suyos, que no somos extraños a sus ojos. La compasión es lo contrario a nuestra indiferencia, la indiferencia que muchas veces nos lleva a voltear la mirada hacia otro lado. Y para esto la compasión, el Papa ha presentado la imagen del buen samaritano que en su camino encuentra a esta persona que había sido golpeada por los malhechores y lo toma y lo cuida y lo lleva a un lugar para que puedan también cuidar de él. Nos ha invitado a seguir este ejemplo y esa es la compasión la que tenemos que practicar en este tiempo. Esa compasión que nos lleva a hacer algo nuevo, a hacernos cargo de algo. El mundo necesita esta caridad creativa y activa, ha dicho el Papa. La gente que necesita que tomemos acciones concretas que nace precisamente primero de la contemplación y luego de la compasión. Ya el Papa ha llegado hasta el lugar donde dirigirá su catequesis, va saludando también a los obispos y cardenales que están presentes en esta audiencia, va intercambiando con ellos un saludo. Asimismo también va a saludar a los monitores de Secretaría de Estado que colaboran en la audiencia general presentando los saludos de las diferentes delegaciones y comunidades eclesiales que están presentes. Recordemos, todos ellos trabajan en Secretaría de Estado que en este momento están saludando al Papa Francisco y que serán intermediarios para poder transmitir el saludo de la comunidad al Papa y también el mensaje del Papa a las diferentes iglesias en los diferentes idiomas previstos en esta audiencia general. Ya estamos a pocos minutos de iniciar esta audiencia general en la cual el Papa dirigirá también una reflexión sobre el texto bíblico elegido para este día. Recordemos que estamos en la catequesis número 7 sobre el cuidado del mundo, sobre cómo sanar este mundo afectado en este tiempo por la pandemia del coronavirus, pero también afectado por la depredación que sufre nuestro planeta. ¿Cómo podemos curar este mundo que sufre en diferentes partes y sobre todo en América Latina todavía los efectos de esta pandemia del coronavirus? Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. En el nombre del Padre, del Figlio e En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes. Con este saludo litúrgico damos inicio
a la Dal audiencia libro della general. Genesi. Al tempo delle origini, il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Del oriente, libro del e Génesis. vi collocò l'uomo El che Señor aveva Dios plantó un plasmato. jardín en Edén al Il oriente Signore y Dio puso allí fece al hombre que había germogliare dal formado. suolo ogni Y el sorta Señor di Dios hizo alberi brotar del gradito alla suelo toda vista clase de e buoni da árboles que mangiare, eran atrayentes para la l'albero vista della y vita in mezzo al apetitosos para comer. giardino e Y en l'albero medio della del jardín conoscenza hizo del brotar bene e el del árbol de la male. vida y el Il árbol del Signore Dio conocimiento prese del bien y l'uomo del e lo mal. pose nel El giardino di Señor Dios Eden, tomó al hombre perché lo y lo puso en el coltivasse jardín e de lo Edén custodisse. para que lo cultivara y Parola lo di Dio. cuidara. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación de la lectura del libro del Génesis, que será el texto sobre el cual el Papa centrará su reflexión y meditación en esta catequesis. Ahora escuchemos la proclamación de este pasaje bíblico en lengua francesa. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Parole du Seigneur. Hemos escuchado la proclamación de este pasaje del capítulo 2, versículos 8 y 9 del libro del Génesis, que nos habla de cómo Dios puso al hombre en medio del jardín del Edén. Ahora escuchemos este pasaje en lengua And inglesa. out of the ground the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and keep it. The word of the Lord. Este texto del libro del Génesis que nos habla de cómo Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer, y en medio del jardín también hizo brotar el árbol de la vida. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit ihn bearbeite und hüte. Wort des lebendigen Gottes. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura en nuestro idioma. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. Palabra de Dios. Hemos escuchado esta segunda narración de la creación que nos propone el libro del Génesis. Ahora escucharemos esta misma lectura Leitura do livro do en Gênesis. portugués. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Palavra do Senhor.
Hemos escuchado cómo el libro del Génesis nos narra que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora la proclamación en lengua árabe. وجعل هناك الإنسان الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها كلام الرب. Finalmente se leerá la lectura del libro del Génesis en lengua polaka. Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże. Después de la proclamación de la lectura del libro del Génesis, ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Papa Francisco en este miércoles 16 de septiembre sobre este ciclo de catequesis dedicados a curar el mundo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Per uscire da una pandemia occorre curarsi e curarci a vicenda. Para salir de una pandemia es necesario cuidarse y cuidarnos mutuamente. Cuidarse y cuidarnos mutuamente. Y es necesario sostener a quien cuidan a los más débiles, a los enfermos, a los ancianos. Estamos acostumbrados a veces a dejar de lado a los ancianos, a abandonarlos. Es feo esto. Estas personas, bien definidas por el término español, cuidadores, quienes se encargan de cuidar a los enfermos, desempeñan un papel esencial en la sociedad actual, aunque a menudo no reciban ni el reconocimiento ni la remuneración que merecen. Il prendersi cura è una regola d'oro del nostro essere umani. El cuidado es una regla de oro de nuestro ser humano y trae consigo salud y esperanza. Cuidar de quien está enfermo, de quien tiene necesidad, de quien ha sido alejado. Esta es una riqueza humana y también cristiana. Este cuidado también debemos dirigirlo a nuestra casa común, a la tierra y a cada una de sus criaturas. Todas las formas de vida están interconectadas y nuestra salud depende de los ecosistemas que Dios ha creado y de la cual nos ha encargado cuidar. Abusar de ellos, en cambio, es un grave pecado que daña y enferma y que nos hace enfermarnos. Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. El mejor antídoto contra este abuso de nuestra casa común es la contemplación. Pero ¿cómo es así? ¿No existe una vacuna para esto? ¿No hay una vacuna para el cuidado de la casa común, para no dejarla de lado? ¿Cuál es el antídoto contra la enfermedad de no cuidar la casa común? Es la contemplación. Cuando no si impara a fermarsi, ad admirare e apprezzare il bello. Cuando no aprendemos a detenernos para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta en objeto de uso y abuso
sin escrúpulos, in oggetto di usa e getta. y también en objeto de usa y Tuttavia, la tira. nostra casa comune, il creato, non è una mera risorsa. Sin embargo, nuestro hogar Le común, la creature creación, no es hanno un mero valore in recurso. se stesse e La creación tiene un valor en sí riflettono mismo y ognuna a suo reflejan modo cada una a su un manera raggio dell'infinita un rayo de la sapienza infinita e bontà di sabiduría Dio. y bondad de Questo Dios. valore e questo raggio di luce Pero ese divina valor y ese rayo va de luz scoperto divina e hay per que scoprirlo descubrirlo. a Y Bari para abbiamo descubrirlo bisogno necesitamos di fare de silenzio, hacer silencio, abbiamo bisogno di tenemos que ascoltare, escuchar abbiamo y bisogno tenemos di necesidad de contemplar. Anche la contemplazione guarisce l'anima. También la contemplación cura el Senza alma. contemplazione è facile cadere in un antropocentrismo. Sin la contemplación es fácil de caer en un antropocentrismo desviado y soberbio que sobredimensiona nuestro papel de seres humanos y nos posiciona como dominadores absolutos de todas las criaturas. Una interpretación distorsionada de los textos bíblicos sobre la creación ha contribuido a esta visión equivocada que lleva a explotar la tierra hasta el punto de asfixiarla. Sfruttare il creato. Questo è il peccato. Explotar la creación, este es el pecado. Crediamo di essere al centro pretendendo di occupare il posto di Dio. Creemos que estamos en el centro pretendiendo de ocupar el lugar de Dios y así arruinamos la armonía de la creación, la armonía del diseño de Dios. Nos convertimos en depredadores, olvidando nuestra vocación de custodios de la vida. Certo, possiamo e dobbiamo lavorare la terra. Naturalmente podemos y debemos trabajar la tierra para vivir y desarrollarnos, pero el trabajo no es sinónimo de explotación y siempre va acompañado de cuidado, arar y proteger, trabajar y cuidar. Esta es nuestra misión. No podemos esperar seguir creciendo a nivel material sin cuidar la casa común que nos acoge. I nostri fratelli più poveri e la nostra madre terra Nuestros hermanos más pobres y nuestra madre tierra gimen por el daño y la injusticia que hemos causado reclamano un'altra rotta. y reclaman otro rumbo. Reclaman de nosotros una conversión, un cambio de camino, Prendersi cura anche della terra. cuidar también de la tierra, de la creación. Dunque, è importante recuperare la dimensione contemplativa. Por lo tanto, es importante pues recuperar la dimensión contemplativa, Come un dono, mirar a la tierra como un regalo, como un don, no como algo que hay que explotar en mi provecho. Quando No, contempliamo, scopriamo negli altri e nella natura cuando contemplamos descubrimos en los demás y en la naturaleza algo mucho más grande de su utilidad. qui è il nocciolo del problema. Está aquí el núcleo del problema. Contemplar es ir más allá de la utilidad de una cosa. Contemplar la belleza Non vuol dire sfruttarlo. no quiere decir explotarlo, es decir, contemplarlo es gratuito. Scopriamo il valore intrinseco delle cose conferito loro da Dio. Descubrimos el valor intrínseco de las cosas que les ha dado Dios, como muchos maestros espirituales nos han enseñado. El cielo, la tierra, el mar, cada criatura posee esta capacidad icónica, esta capacidad mística para llevarnos de vuelta al Creador y a la comunión con la creación. Ad esempio, Sant'Ignazio de Loyola alla fine dei suoi esercizi spirituali Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, al final de sus ejercicios espirituales, nos invita a la contemplación para alcanzar al amor, es decir, a considerar cómo Dios mira a sus criaturas y a regocijarse con ellas, a descubrir la presencia de Dios en sus criaturas y con libertad y gracia a amarlas y cuidarlas. La contemplazione che ci conduce a un atteggiamento di cura La contemplación que nos lleva a una actitud de cuidado
no es una mirada a la naturaleza desde el exterior, como si no estuviéramos inmersos en ella. Nosotros estamos dentro de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Se hace más bien desde dentro, reconociéndonos parte de la creación, haciéndonos protagonistas y no meros espectadores de una realidad amorfa que solo serviría para explotarla. El que contempla de esta manera siente asombro, no solo por lo que ve, sino también porque se siente parte integrante de esta belleza y también se siente llamado a cuidarla y a protegerla. E c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Y hay una cosa que no tenemos que olvidar. Chi non sa contemplare El que no sabe contemplar la natura, il creato, la naturaleza, la creación, no sabe contemplar a las personas ni las propias riquezas. e chi vive per sfruttare la natura Y el que vive para explotar la naturaleza sfruttare la gente termina por explotar a la e gente trattarli come schiavi. y tratarlos como esclavos. Questa è una legge universale. Esta es una ley universal. Se tu non sai contemplare la natura, Si tú no sabes contemplar a la naturaleza, será muy difícil saprai contemplare que sepas contemplar a la la gente, bellezza delle persone, la belleza de las personas, il fratello, la sorella. al hermano, a la hermana, a todos nosotros. Chi sa contemplare più facilmente si metterà all'opera. El que sabe contemplar se pondrá más fácilmente manos a la obra para cambiar lo que produce degradación y daño a la salud. Se comprometerá a educar y a promover nuevos hábitos de producción y de consumo, a contribuir a un nuevo modelo de crecimiento económico que garantice el respeto de la casa común y el respeto de las personas. Il contemplativo in azione tende a diventare custode El contemplativo en acción tiende a convertirse en custodio del medio ambiente. Es bello esta frase. Noi deve essere custode dell'ambiente, Cada uno de nosotros tiene que ser custodio de la naturaleza, del ambiente, cercando di coniugare tratando de conjugar los conocimientos ancestrales de las culturas milenarias con los nuevos conocimientos técnicos para que nuestro estilo de vida sea siempre sostenible. infine contemplare. Finalmente, contemplar y cuidar Due atteggiamenti ambas actitudes que muestran el camino para corregir y reequilibrar nuestra relación con los seres humanos, creato. con la creación. Tante volte noi il nostro rapporto col creato Muchas veces nuestra relación con la creación es una relación de enemigos, de destruir la creación en mi provecho, en mi beneficio, explotar la creación en mi beneficio. non dimentichiamo che questo si paga caro. No olvidemos que esto se paga caro. No olvidemos ese dicho español. Perdona sempre. Dios perdona siempre. Perdoniamo Nosotros dalle volte. perdonamos a veces La natura perdona mai. y la naturaleza nunca perdona. Oggi leggevo sul giornale di quei due grandi ghiacciai Hoy leía sobre el periódico esos dos grandes glaciares de la Antártida, cerca al mar de Amundsen, stanno per cadere. que están por caer. Sarà terribile Será terrible, perché il livello del mare porque el nivel del mar sarà crecerá e questo porterà tante difficoltà. y esto traerá tantas dificultades en todo el mar. Riscaldamento. ¿Y por qué? Por el calentamiento, Curare l'ambiente. por no cuidar el ambiente, por no cuidar la casa común. Invece, quando abbiamo questo rapporto En cambio, cuando tenemos esta relación, permítame la palabra, fraternal, è una figura. es una figura, Fraternale. esta relación fraternal Con il creato con la creación, diventeremo custodi. nos della convertiremos en custodios de la casa común, custodios de la vida y custodios de la esperanza. custodiscono il patrimonio che Dio ci ha affidato.
custodien el patrimonio que Dios nos ha confiado para que las futuras generaciones puedan disfrutarlo. Pero alguien puede decir, yo resuelvo así. El problema no es como tú solucionas hoy esto. Esto lo decía un teólogo alemán protestante muy bueno, Bonhoeffer. El problema no es cómo lo resuelves tú hoy. El problema es cuál será la herencia, la vida de las futuras generaciones. Pensemos en los hijos, en los nietos. ¿Qué cosa les vamos a dejar si nosotros explotamos la creación? Custodiamo questo cammino, diventando custodi della casa comune. Cuidemos este camino convirtiéndonos en custodios de esta casa común, custodios de la vida, custodios de la esperanza. Custodien el patrimonio que Dios nos ha confiado para que las personas, todas las personas y las futuras generaciones puedan disfrutarlo. Pienso de manera especial en los pueblos indígenas, con los que todos tenemos una deuda de gratitud, pero también de penitencia, para reparar los males que hemos hecho con ellos. Pienso también en aquellos movimientos, asociaciones y grupos populares que se esfuerzan por proteger su propio territorio con sus valores naturales y culturales. No siempre son apreciadas estas realidades. A veces se les obstaculiza porque no producen dinero. Pero en realidad contribuyen a una revolución pacífica. Podríamos llamarla la revolución del cuidado. Contemplar para cuidar. Contemplar para cuidar, custodiar. Nosotros, la creación, a nuestros hijos, a nuestros nietos y cuidar el futuro. Contemplar para cuidar, contemplar para custodiar y dejar una herencia a las futuras generaciones. Y para esto no hay que delegar a nadie. Esta es una tarea de todo ser humano. Cada uno de nosotros puede y debe convertirse en un custodio de la casa común, capaz de alabar a Dios por sus criaturas, de contemplar las criaturas y de protegerlas. Gracias. Con esta invitación de que cada uno de nosotros nos convirtamos en custodios de la casa común para cuidar de las criaturas, contemplarlas y protegerlas, concluye la catequesis del Papa Francisco de este miércoles 16 de septiembre de 2020. Ahora el monitor presenta los saludos del pueblo francés y de todos los países que hablan este idioma, sobre todo uniéndose en oración por la persona y el ministerio del Papa Francisco. A continuación hará un breve resumen de la catequesis que ha pronunciado el Santo Padre, recordando siempre que al final de la audiencia el Papa bendecirá y dará su bendición apostólica a todos los presentes y a todas las personas que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, especialmente a los enfermos, a los niños, a los ancianos y a las mujeres embarazadas. Escuchemos el resumen en lengua francesa. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, pour sortir d'une pandémie, il faut guérir et se soigner mutuellement.
Ainsi, tous ceux qui prennent soin des personnes vulnérables doivent être soutenus dans leur service. Notre maison commune a également besoin de soins. Abuser de toute forme de vie est un péché grave. Le meilleur antidote contre l'usage abusif de notre maison commune est la contemplation. Nous avons besoin de faire silence, d'écouter et de contempler pour découvrir la valeur et le rayon de la lumière divine qui émane de la création. L'absence de contemplation conduit à une vision déséquilibrée de l'homme et le positionne comme dominateur absolu sur toutes les autres créatures. Il est donc important. El monitor está recordando cómo el Papa Francisco ha señalado que el cuidado de la creación es algo importante que tenemos que asumir todas las personas, y ha dicho de que ante la indiferencia que tenemos a la casa común, el mejor antídoto contra el abuso de la casa común es la contemplación. En effet, le contemplatif en action devient protecteur de l'environnement. Contempler et prendre soin sont deux attitudes pour corriger et rééquilibrer notre rapport d'êtres humains avec la création. También está recordando que contemplar y cuidar son dos actitudes que muestran el camino para corregir y reequilibrar nuestra relación como seres humanos con la creación. De louer Dieu pour ses créatures, de les contempler et de les protéger. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Chiediamo la grazia di saper contemplare le meraviglie di Dio. Tengo el gusto de saludar a las personas de lengua francesa. Pidamos la gracia de saber contemplar las maravillas de Dios para que se desarrolle una responsabilidad individual y comunitaria respecto a la protección y a la salvaguardia de la creación. Que Dios los bendiga. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a todos los pueblos y países de habla francesa. Les ha pedido que se pueda desarrollar en todos nosotros una responsabilidad individual y comunitaria para poder proteger y cuidar la creación. Et de la sauvegarde de la création. Que Dieu vous bénisse. A continuación escucharemos el resumen que han preparado en lengua inglesa, pero antes estarán los saludos de todos los países, comunidades y movimientos que dirigen en este día al Papa Francisco. Ellos también se unen en esta intención de oración por la persona del Papa y también por su ministerio petrino. Which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The Holy Father also intends to bless any religious objects that pilgrims may have brought with them for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing reflections on the current pandemic in light of the Church's social doctrine, we have seen the vital role played by the many people who generously care for others, especially the sick, the elderly, and the most vulnerable. We have also recognized our responsibility to care for the natural world, whose beauty is all too often ignored and its resources squandered. In order to regain a proper sense of our place within God's creation and of our call to respect and care for the earth and one another, we need to learn anew the art of contemplation,
For when we enter into silence and contemplate our interconnected world, we come to appreciate the true meaning and value of all creatures. For each in its own El monitor way. está recordando cómo el Papa Francisco ha señalado que la contemplación que nos lleva a una actitud de cuidado no es una mirada a la naturaleza desde el exterior, como si estuviéramos ajenos a ella, sino más bien se hace desde dentro, reconociéndonos parte de la creación, haciéndonos protagonistas y no meros espectadores de una realidad amorfa que solo serviría para explotarla. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. In questi giorni il mio pensiero Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. En estos días mi pensamiento va de modo particular a los ancianos y a los enfermos y a todos aquellos que cuidan con generosidad de ellos. e sulle vostre famiglie. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. I cordially greet the En English sus saludos el Papa Francisco a todos los fieles de lengua inglesa les ha deseado que Dios pueda generar la alegría y la paz de Cristo, pero sobre todo ha recordado de modo particular a los ancianos y enfermos y a todos los que cuidan de ellos. Heiliger Vater, die hier Anwesenden sowie die über Rundfunk Siguiendo el desarrollo de esta audiencia general, la comunidad de habla alemana presenta sus saludos al Santo Padre en este miércoles de la 24 semana del tiempo ordinario. También ellos se unen en esta intención de oración por su ministerio apostólico y a continuación presentará un resumen de la audiencia del Papa Francisco que acabamos de escuchar, centrado sobre todo en el tema del cuidado de la casa común y esta actitud contemplativa que tenemos que desarrollar. Liebe Brüder und Schwestern, die Pflegeberufe spielen eine wesentliche Rolle für unsere Gesellschaft, auch wenn ihnen oft nicht die Anerkennung zuteil wird, die sie verdienen. Zu Sorge und Fürsorge sind wir alle gerufen und diese Haltung sollten wir auch unserem gemeinsamen Haus der Erde entgegenbringen. Alles Leben steht in einem tiefen gegenseitigen Zusammenhang und unsere Gesundheit hängt von der Gesundheit der Ökosysteme ab, die Gott geschaffen und die zu hüten er uns aufgetragen hat. Der Missbrauch der Schöpfung ist daher eine schwere Sünde. Das beste Gegenmittel ist eine kontemplative Betrachtungsweise, die uns lehrt, in Ruhe die Schönheit der Schöpfung zu bestaunen und den Wert zu erkennen, den die Geschöpfe in sich selbst haben und der weit über ihren bloßen Nutzen für uns hinausgeht. Der innere Wert der Dinge kommt El monitor está recordando cómo sin la contemplación es fácil caer en un antropocentrismo desviado y soberbio que sobredimensiona nuestro papel de seres humanos y nos posiciona como dominadores absolutos de todas las criaturas. Una interpretación distorsionada de los textos bíblicos, ha dicho el Papa, ha contribuido a esta visión equivocada que lleva a explotar la tierra hasta el punto de asfixiarla. Creemos que estamos en el centro, pretendiendo de ocupar el lugar de Dios, y así arruinamos la armonía de su diseño, así arruinamos la creación. Auf ihn, der unser aller Ursprung und Vollender ist. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. Ante numerosas situaciones que pueden asustarnos, recordemos esto. El Señor de la vida que nos ama tanto está siempre presente en este mundo. No nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nosotros y su amor nos hace encontrar nuevos caminos. Que siempre sea alabado. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Denken wir angesichts der vielen Dinge, die El uns Papa ha invitado a todos los fieles de lengua alemana
a no asustarnos, a no tener miedo ante diferentes situaciones que nos puedan asustar la vida. El Señor de la vida, que nos ama tanto, ha dicho, se ha hecho uno con nosotros, se ha unido definitivamente y su amor nos hace encontrar nuevos caminos para superar las dificultades. Santo Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia, así como los que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, para salir de la pandemia es necesario que sigamos la regla de oro de nuestro ser hombres y mujeres, que es cuidar y cuidarnos mutuamente entre nosotros, apoyar a los cuidadores de los más débiles, de los enfermos y de los ancianos, y cuidar asimismo nuestra casa común, recordando que la tierra y todas las criaturas pertenecen al Señor que las creó y que nos las encomendó para que las conservemos y las protejamos. Nosotros también somos parte de la creación, no somos sus dominadores absolutos, con la pretensión de querer ocupar el lugar de Dios, pensando que tenemos derecho a depredarla, explotarla y destruirla. En cambio, la misión que Él nos ha confiado es que seamos los custodios de esta casa común que nos acoge y aprendamos a respetarla y a evitar que la sigan maltratando y arruinando. Todo ha salido de las manos del Creador, que ha dejado su huella en cada criatura. El mejor antídoto para cuidar y proteger nuestra casa común de estos abusos es la contemplación. El mismo Señor nos invita a admirar maravillados y en silencio su obra, para poder reconocer en cada criatura el reflejo de su sabiduría y su bondad. Ser contemplativos nos lleva a ser responsables con estilos de vida sostenibles que respeten y protejan la naturaleza, de la que también nosotros formamos parte. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús que nos conceda ser contemplativos para alabarlo por su obra creadora, que nos enseñe a ser respetuosos con nuestra casa común y a cuidarla con amor, para bien de todas las culturas y las generaciones futuras. Que Dios los bendiga. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a todos los fieles de habla hispana Santo Padre, en español língua portuguesa y ahora presentes nesta audiencia, el saludo de los conectados fieles en através lengua dos meios de portuguesa. comunicação social, testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos recém-casados e a todos aqueles que sofrem.
O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Diante da necessidade de corrigir e reequilibrar a relação da humanidade com a criação, há duas atitudes que nos ajudam a encontrar o caminho justo: a contemplação e o cuidado da casa comum. Todas as formas de vida estão interconectadas e, por isso, os abusos contra a nossa casa comum são um pecado grave que causa danos e doenças. A contemplação é um antídoto contra uma visão que enxerga a criação como um mero recurso e nos coloca como dominadores absolutos de todas as criaturas, fruto de uma visão distorcida da Sagrada Escritura e de um antropocentrismo desequilibrado e soberbo, que acabam por arruinar a harmonia do desígnio divino. A contemplação nos faz sentir chamados a cuidar da criação, reconhecendo que somos parte dela e que as criaturas possuem um valor intrínseco conferido por Deus. Nesse sentido, os povos indígenas e certos grupos populares têm muito a nos ensinar. Com seu modo de cuidar da terra, inspirado nos valores naturais e culturais, contribuem com uma revolução pacífica, a revolução do cuidado, em que cada pessoa reconhece a sua missão de ser guardião da casa comum. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa. Invito a cada uno a descubrir la presencia de Dios en sus criaturas, aprendiendo siempre más a amarlas, cuidarlas y protegerlas. Dio benedica voi e quanti vi sono cari. Que Dios los bendiga a todos ustedes Dirijo y a uma sus cordial seres saudação queridos. aos fiéis de língua portuguesa e convido a cada a descobrir a presença de Deus nas suas criaturas, aprendendo sempre mais a amá-las, cuidá-las e protegê-las. Que Deus vos abençoe a vós e os vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون Es el momento de باللغة presentar العربية los saludos de التعبير لكم las عن comunidades de مشاعر lengua árabe والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي que también se unen en oración por el Santo Padre, por su ministerio apostólico, ولخدمتكم كخليفة a la guía de la القديس Iglesia بطرس. Universal. Asimismo, el monitor ahora presentará في un نهاية هذه resumen, المقابلة سنرتل معا una صلاة síntesis الأذان de esta باللغة catequesis اللاتينية que ha ثم pronunciado el سيمنح Papa قداسة Francisco. البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في العناية ببيتنا المشترك والموقف التأملي، وذلك في إطار تعليمه في موضوع شفاء العالم. قال قداسته: للخروج من الجائحة يجب أن نعتني ببيتنا المشترك. العناية بالذات هي قاعدة ذهبية في كل إنسان، وتنجم عنها الصحة والرجاء، ولكن العناية بالخليقة هي أيضا واجبة. El monitor está recordando cómo es importante que se recupere la dimensión contemplativa. Cuando contemplamos, descubrimos en los demás y en la naturaleza algo mucho más grande que su utilidad. El Papa ha dicho que este es el centro, el núcleo del problema, cuando vemos las cosas solamente por la utilidad. Tenemos que descubrir el valor intrínseco de las cosas que les ha dado Dios,
Como muchos maestros espirituales han enseñado, el cielo, la tierra, el mar, cada criatura posee esta capacidad icónica, esta capacidad mística para llevarnos de vuelta al Creador y a la comunión con la creación. En este caso, el Papa ha puesto como ejemplo a San Ignacio de Loyola, que al final de sus ejercicios espirituales nos invita a la contemplación para alcanzar amor, es decir, a considerar cómo Dios mira a sus criaturas y a regocijarse con ellas, a descubrir la presencia de Dios en sus criaturas y con libertad y gracia a amarlas y cuidarlas. نكتشف القيمة الداخلية التي وضعها الله فيهم. وفي الختام قال قداسته: التأمل والعناية هما موقفان يبينان الطريق لتصحيح والإعادة توازن علاقتنا كبشر مع الخليقة. فالذين يسلكون هذا الطريق يصبحون حراسا على البيت المشترك الذي أوكله الله لنا، ويسلمونه للأجيال من بعدهم حتى تستطيع أن تستمتع به. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Davanti a questa pandemia che sta Saludo a los fieles de lengua árabe. Ante esta pandemia que está afectando al mundo entero, expresamos gratitud hacia los médicos, enfermeros, personal sanitario y asociaciones de voluntarios comprometidos a hacer frente a esta emergencia. Que el Espíritu Santo, fuente de todo bien, nos ayude a reflexionar sobre la precariedad de la vida humana. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. El Santo Padre también ha recordado en sus saludos a los pueblos y comunidades de lengua árabe que esta pandemia ha afectado al mundo entero y ha expresado su gratitud, su agradecimiento a los médicos, enfermeros, enfermeras, personal sanitario y a todas las asociaciones de voluntarios que están comprometidos para hacer frente al coronavirus. تأمل فيها شاشة الحياة البشرية ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Finalmente, en el desarrollo de esta audiencia general, llegamos a los saludos del pueblo polaco y de todas las comunidades polacas que el día de hoy también se hacen presentes en la audiencia general para poder unirse en oración por la Iglesia, por el Santo Padre y también por la creación. El monitor también recuerda que al final de la audiencia, el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica, especialmente a los niños y ancianos, a las mujeres embarazadas y a todas las personas necesitadas. A continuación, seguirá el resumen de la catequesis del Papa Francisco en lengua polaca. Oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Pandemia zmusza nas do troski o siebie i o innych. Również ci, którzy opiekują się najsłabszymi, chorymi i osobami starszymi, potrzebują naszego wsparcia. W końcu tę troskę musimy także skierować ku naszemu wspólnemu domowi, ku ziemi i ku każdemu stworzeniu. Wszystkie formy życia są ze sobą powiązane, zaś nasze zdrowie zależy od zdrowia ekosystemów, które stworzył Bóg, a troskę o nie powierzył nam. Stworzenie nie jest jedynie zasobem. Stworzenia mają wartość samą w sobie i odzwierciedlają każde na swój sposób jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga. Tę wartość i ten promień boskiego światła trzeba odkryć. Żeby go odkryć, potrzebujemy pogrążenia się w milczeniu, potrzebujemy słuchania i kontemplacji. Bez kontemplacji łatwo popaść w nieokiełznany, zarozumiały antropocentryzm, który przecenia naszą rolę, umieszczając nas jako absolutnych władców wobec wszystkich innych stworzeń.
Kiedy kontemplujemy, odkrywamy w innych ludziach i w przyrodzie coś więcej niż ich użyteczność. Odkrywamy wewnętrzną wartość rzeczy udzieloną im przez Boga. Jak nauczało wielu mistrzów duchowych, niebo, ziemia, morze, każde stworzenie posiada tę charakterystyczną lub mistyczną zdolność skierowywania nas na nowo ku Stwórcy i do komunii ze stworzeniem. Kontemplacja prowadzi do zadziwienia nie tylko z powodu tego, co widzimy, ale także dlatego, że czujemy się integralną częścią tego piękna, czujemy też powołanie, by go strzec. Contemplacja y troska to dwie postawy. El monitor está recordando cómo contemplar y cuidar son ambas actitudes que muestran el camino para corregir y reequilibrar nuestra relación con los seres humanos, con la creación. Los que siguen este camino se convierten en custodios de la casa común, custodios de la vida, custodios de la esperanza. También custodian el patrimonio que Dios nos ha confiado para que las futuras generaciones puedan disfrutarlo. Do ich kontemplacji i ochrony. Saluto cordialmente i polacchi. Oggi, Saludo cordialmente a los polacos. Hoy, mientras hablamos de la contemplación de la creación, me vienen a la mente las palabras de San Juan Pablo II. diceva così: Decía así: contemplo la bellezza di questa terra. contemplo la belleza de esta tierra. Parecía que hablamos con una potencia excepcional, bajo el azul del cielo y el verde de los bosques y de los campos, y de cómo todo eso da testimonio de la creación y del amor por la creación, la potencia vivificante de su espíritu y la redención obrada por el Hijo y por el mundo. Questo modo di vivere il rapporto con il creato Este modo de vivir en relación con la creación que sea para todos nosotros fuente de compromiso en favor del cuidado. vi benedico di cuore. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś, gdy mówimy o kontemplacji, Papa Francisco ha recordado en sus saludos al pueblo polaco las palabras de San Juan Pablo II que se refieren a la contemplación y cómo contemplando la belleza de esta tierra, del cielo, de los bosques y los campos, los lagos y los ríos, puedan darnos testimonio del amor del Creador y cómo en medio de ello está presente la potencia vivificante de su Espíritu. Ese mismo Espíritu que ha redimido toda la creación operada por el Hijo y por el mundo. Źródłem zaangażowania na rzecz jej ochrony. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana qui presenti e quelli collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle affetto. Santo Padre, los fieles aquí congregados y todos los que siguen por los medios de comunicación social desean recibir su bendición y se unen en oración por sus intenciones universales y por su ministerio apostólico. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y al final el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, ancianos y a los que están sufriendo. Bendecirá también los objetos de devoción que los peregrinos traen consigo. Desidero ricordare in questo momento Deseo recordar en este momento Malgessini, a don Roberto Malgessini, sacerdote della diocesi di Como, sacerdote de la diócesis de Como, que ayer por la mañana fue asesinado por una persona indigente que él mismo ayudaba, una persona malata di testa. una persona enferma de Mi mente. unisco al dolore e alla preghiera dei suoi familiari Me uno al dolor y a la oración de sus familiares e, come ha detto il suo vescovo, y como dijo su obispo, rendo lode a Dio per la testimonianza, doy cioè gloria a Dios por su testimonio testimonio,
por el martirio de este testigo de la caridad hacia los más pobres. Oremos en silencio por don Roberto Malghezzini y por todos los sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, laicas que trabajan con las personas necesitadas, descartadas por la sociedad. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. A cada uno les deseo todo bien en el Señor, exhortándoles a difundir en todas partes el mensaje de amor del Evangelio. Il mio pensiero va infine come di consueto Mi pensamiento va finalmente, como de costumbre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Abbiamo recentemente celebrato nella liturgia Hemos recientemente celebrado en la liturgia la exaltación de la Santa Cruz. la croce segno della fede in Cristo, La cruz, signo de la fe en Cristo, que sea para todos consolación e imagen incrollabile speranza. de una incrolable esperanza. Gracias. Con este saludo a los fieles de lengua italiana concluye esta parte de la audiencia y ahora damos paso al canto del Padre Nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, Bendito sea el nombre del Señor. aiutorium nostrum, Nuestra ayuda viene en nombre del Señor. benedicat vos omnipotens Deus, Que el Señor nos bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición apostólica del Papa Francisco concluye la audiencia general de este miércoles 16 de septiembre, en el cual el Santo Padre ha dedicado su catequesis sobre todo al cuidado de la casa común y a tener una actitud contemplativa. Finalmente, en sus saludos también ha recordado a don Roberto Malghezzini, este sacerdote de 51 años, que el día de ayer fue asesinado por una persona indigente a la cual ayudaba y que probablemente por problemas mentales y psíquicos lo ha atacado. Asimismo, les recordamos que estamos en este tiempo de la creación que ha empezado este 1 de septiembre y durará hasta el 4 de octubre en la memoria de San Francisco de Asís, en la cual todos estamos invitados a renovar nuestra fe en Dios Creador y a unirnos de manera especial con la oración y también con la acción en favor de la defensa de la casa común. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes de Radio Vaticana, Vatican News, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía y sobre todo a seguir nuestro portal vaticannews.va para poder tener la actualidad del Papa Francisco, de la Iglesia y de la Santa Sede. Muchas gracias a todos. Buen día. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.